Muy buenos días, alumnos del Colegio Melgar Milenio, especialmente para mis niños de tercera de primaria. Me imagino que están con muchas ganas de aprender. Hoy trabajaremos en curso de comunicación y el tema es la tabla. Ustedes se preguntarán qué es la tabla. Eso lo veremos a continuación. Pero primero leen estas recomendaciones para que puedan aprovechar muy bien este material. La tabla. La tabla es un organizador gráfico que se utiliza para presentar de manera resumida la información contenida en un texto. Esto permite ver los datos de manera organizada como una lista. Además, presenta una disposición conjunta, ordenada y totalizada sobre un tema. Entonces, este organizador nos va a ayudar a resumir la información y también a tenerla organizada, ¿verdad? Todos los organizadores gráficos siempre su función va a ser resumir la información y también poder organizarla. Ahora pasaremos a ver los elementos. Título es el nombre que se coloca a la tabla de acuerdo con el tema resumido. Como podemos observar aquí, estamos viendo una tabla, ¿sí? Ahora aquí vamos a señalar sus partes. Entonces, esto de acá es el título, ¿sí? Encabezamientos son categorías que se reúnen datos con características similares. Y esto de acá es un encabezamiento. Acá se va a colocar qué características queremos saber sobre este tema, ¿verdad? Sobre el paleolítico. En este caso estamos viendo acá un encabezamiento y este es de categoría política. O sea, cómo manejaban la política en este periodo de tiempo que es el paleolítico. Filas y columnas son los espacios distribuidos de acuerdo con la cantidad de datos que se tienen. Esto viene a ser esta parte de aquí y la parte de allá, ¿verdad? Son las filas y columnas que se generan a través de el título y también sobre los encabezamientos. Ahora vamos a ver los tipos. Hay dos tipos, cuadro de resumen y también cuadro comparativo. El cuadro de resumen dice organiza la información en grandes bloques de texto, ¿sí? Es un tipo de cuadro mostrado en forma de bloques rectangulares. Entonces aquí dice que son bloques grandes. Como podemos observar aquí en este gráfico, vemos que aquí han puesto de título, ¿verdad? Esto vendría a ser el título, niveles de organización. Y acá lo han clasificado en células, tejidos, órganos, sistemas y organismos. Entonces, como es un cuadro de resumen, acá se va a colocar lo más importante, ¿sí? Lo que ustedes creen más importante, y luego si desean pueden agregarle ejemplos también en imagen. Eso va de acuerdo a su creatividad, pero ojo, los de cuadro de resumen siempre van a tener esta figura, ¿verdad? Que es en grandes bloques y donde acá tienes que colocar lo más importante del tema. Cuadro comparativo. Puede organizar la información de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. La finalidad principal es establecer las diferencias entre los conceptos. Lean acá, diferencias entre los conceptos, ¿verdad? Que se trata tabla compuesta también por filas y columnas. Como podemos observar en esta imagen, vemos acá a las palabras agudas, llanas y esdrújulas y sobresdrújulas. Aquí podríamos relacionar que son las palabras en las cuales llevamos tilde, ¿verdad? Y acá están separadas por 1, 2, 3, 4. Y acá el encabezado está clasificando por qué criterio. Por el primero es por la sílaba tónica. ¿Dónde van las sílabas tónicas? En las agudas dice que van las últimas, en las llanas penúltimas y en las esdrújulas antepenúltimas y en las sobresdrújulas anteriores a la penúltima. Entonces, como podrán observar, estamos comparando, ¿verdad? Ahora llevan tilde. Cada uno tiene sus respectivas reglas y acá también estamos comparando, ¿verdad? Acá no son iguales, acá tampoco. Las esdrújulas con las sobresdrújulas
nos estamos dando cuenta que sí son iguales, al menos llevando tildes y tienen la misma característica. Y bueno, acá unos ejemplos, y como podrán observar, los ejemplos son muy diferentes. Entonces, un cuadro de resumen es cuando tiene grandes bloques, ¿verdad? Y también solamente se coloca la parte más importante resumida de las cuales quieres tú hacer ese resumen. Y aquí es para comparar. Así que seguimos. Ahora veremos un video para reforzar nuestros conocimientos sobre el cuadro comparativo. Así que muy atentos. Como pudieron observar, una característica principal en el cuadro comparativo es que clasifica o compara semejanzas o diferencias, ¿verdad? Quiero pasar aquí donde decía los pasos que se debe seguir para poder elaborar un cuadro comparativo. Dice, primer paso, se deben identificar y elegir los elementos de estudio o a comparación, ¿verdad? Tienes que elegir dos temas serían, ¿no? ¿Qué temas quieres comparar o qué cosas quieres comparar? Frutas, o quieres comparar medio de transporte, quizás el carro con el avión, o la naranja con el plátano, o quizás animales salvajes con animales domésticos y así. Un montón de cosas podemos comparar. Segundo paso. En segundo lugar, usted debe señalar los parámetros que quiere comparar. ¿A qué se refiere parámetros? O sea, ¿qué características en sí deseas comparar? ¿Verdad? Digamos, si estamos hablando de los animales, entre, digamos, un perro y un gato. El color de pelaje, sus hábitos, el tamaño quizás. Un perro es más grande, un gatito es más pequeño, en el sonido que emite, ¿verdad? Y en tercer lugar, tendrá que identificar cuáles son las características de cada criterio. Entonces, una vez que ya sabes qué cosas quieres comparar, entonces ya identificas cuáles son, ¿verdad? Así como le estaba diciendo anteriormente, si tu parámetro es, digamos, los sonidos que emiten
el perro y el gato, estamos comparando, entonces ¿cuál va a ser tu característica que vas a identificar? Es que el perro que dice wow y el gato miau, ¿verdad? Emiten diferentes sonidos. Y por último, deberá construir una serie de afirmaciones. Claro, una vez cuando tú ya tienes esas ideas en la cabecita y has comparado, entonces ya tienes que escribir y afirmar lo que has pensado. Ahora vamos a practicar. Elaboramos un cuadro de resumen. Entonces, para elaborar un cuadro de resumen, primero tenemos que agregarle un título. Y yo pensé que podíamos trabajar el primer tema que hicimos en este curso. ¿Quién se acuerda? ¿Quién fue el primer tema? A ver, ¿algo en memoria? ¿No se acuerdan? Bueno, el primer tema que trabajamos es el sustantivo, ¿sí? Los sustantivos. Entonces, como podrán observar, acá hay espacios vacíos, ¿verdad? Y los vamos a llenar con la clasificación de sustantivos. Y solamente vamos a agregar lo más importante en estos cuadros, porque es de resumen, ¿verdad? Y cuando tú haces un resumen, siempre vas a agregar lo más importante. Entonces vamos a ver el sustantivo propio, ¿verdad? Que nombra a los seres objetos de manera personal. Luego el común, que nombra a los seres objetos de manera general. Y luego el abstracto, que nombra los sentimientos o ideas. No se pueden ser vistas ni tocadas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y los concretos, que nombran a seres o objetos que pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Y a los individual nombra seres o objetos individualmente, y al colectivo, que nombra en forma singular un conjunto de seres u objetos. Entonces ya hicimos nuestro cuadro de resumen. ¿Ven qué fácil es? No es muy complicado, ¿verdad? Y si quieren, ustedes acá pueden hacer su cuadro de resumen de los conjuntos también. De esta manera también podrían utilizarlo para hacer un repaso, para estudiar, ¿verdad? Ahora pasaremos a elaborar un cuadro comparativo. En esta ocasión yo quise comparar el Sol y la Luna. ¿Qué les parece? ¿Me ayudan? Muy bien, gracias. La Luna y el Sol. Entonces ya escogí mis temas. Ese es el primer paso. El segundo paso, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Escoger mis parámetros, o como hemos visto en las diapositivas anteriores, el encabezado. Entonces yo quise hacer el color, ¿sí? El tamaño también, y la forma y la exposición hacia el medio ambiente. Entonces vamos con el color. ¿Qué color es la luna? ¿O qué color lo podemos ver cuando se refleja en las noches? Muy bien, media plomo, media blanca, ¿verdad? Y el sol, amarillo. Como podemos observar acá, hay diferencia, ¿verdad? Porque una es ploma y otra es amarilla. Ahora veremos en el tamaño. La luna es grande, el sol también. Entonces acá hay similitud o semejanza. Ahora veremos en la forma. Una es esférica y la otra también. También hay semejanza. Ahora en la exposición hacia el medio ambiente. Una se expone en la noche y la otra en el día. Entonces acá también hay diferencias. Vamos a recordar los pasos para seguir un cuadro comparativo. Primero es escoger el tema, ¿verdad? Los dos temas que queremos comparar. Segundo, en el encabezado, saber qué parámetros o qué características queremos comparar. Por ejemplo, el color, acá el tamaño, la forma y la exposición. Y luego acá vamos a identificar esas características en cada tema y así poder compararlas. Luego de esto vamos a pasar a reforzando lo aprendido. Vamos a trabajar la página 27 del libro de comunicación de actividades. Recuerden, actividades. Este es la hoja de la página 27. Lo escaneé para aquellos que no tienen el libro. Entonces lo transcriben y lo desarrollan en el cuaderno. Y para los que sí tienen, ya saben que lo tienen que realizar en el libro. Bueno, con estas indicaciones ya dadas, solamente me queda despedirme y decirles que los quiero y que nos veremos en una próxima clase. Adiós.